¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta cobertura especial en la noche en los Estados Unidos, en la que Irán lanza misiles a bases con tropas de Estados Unidos en Irak. El presidente Donald Trump hace minutos rompe el silencio a través, como ya es costumbre, de su cuenta en Twitter. Donald Trump dice: todo está bien. Los misiles lanzados desde Irán a dos bases militares localizadas en Irak. Actualmente se está haciendo la evaluación de daños y eventuales bajas. Hasta ahora, todo bien. So far, so good, dice el presidente Trump. Tenemos el equipo militar más poderoso y mejor equipado en cualquier parte del mundo, por mucho. Y estaremos haciendo una declaración mañana por la mañana. Estaré haciendo, ¿no? Será el mismo presidente el que lo hará. Queda claro entonces, Donald Trump hoy no hablará a la nación, lo ha hecho a través de Twitter. Lo resumo así: para Trump, todo está bien. So far, so good. Eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos en Twitter. Iniciamos con este programa especial. Comenzamos esta edición especial de Conclusiones, por supuesto, la noticia en desarrollo. La etiqueta que vamos a utilizar es numeral Conclu Irán USA. Conclu Irán USA, the United States of America. Ahí está la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, Conclu Irán USA, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, hace apenas unas horas el Pentágono confirma que Irán lanzó más de una docena de misiles en contra de bases militares en Irak, que alojan tropas estadounidenses. Estados Unidos no ha confirmado, y esto es muy importante, no ha confirmado bajas, se lo digo, hasta este momento, de soldados estadounidenses basados ahí precisamente en Irak. Esto en una aparente, o más que aparente diría yo, clara represalia por el ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses la semana pasada que mató al general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, en Bagdad. La televisora iraní Fars News mostró imágenes de lo que se cree fue el momento del ataque y que, de acuerdo con la televisora, fue orquestado por la Guardia Revolucionaria. Fuentes en Irak han dicho a CNN que hay víctimas, pero, le repito y subrayo, se desconoce si se trata de heridos o muertos estadounidenses o iraquíes. No obstante, las autoridades en Estados Unidos han dicho que, aunque continúan evaluando los daños, por ahora no tienen conocimiento de que algún militar estadounidense haya perdido la vida. El presidente Trump, como le dije, ya ha sido notificado. Esta noche se reunió en la Casa Blanca con el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Mark Esper. Trump, que ha prometido represalia ante cualquier agresión de Irán, justificó la muerte de Soleimani como un intento para reducir las tensiones con Irán, alegando que Soleimani preparaba ataques contra Estados Unidos. Sin embargo, expertos y políticos estadounidenses que critican esta decisión de Trump advierten que la muerte de Soleimani podría poner a Estados Unidos a las puertas de una guerra, sobre todo con lo que ha ocurrido en esta noche. El canciller iraní, Javad Zarif, dijo en entrevista con CNN que en cualquier caso la respuesta de Irán será proporcional, pero advirtió que el poderío militar de Estados Unidos no será suficiente para combatir el sentimiento antiestadounidense en el Medio Oriente, donde el pueblo, dijo, quiere a Estados Unidos lejos. También dijo que con sus acciones Donald Trump había hecho de Estados Unidos un país menos seguro. Escuche. They violated the emotions of the people. They will get a response from the people. They killed one of our most revered commanders and most senior commanders, and they took responsibility for it. This is state terrorism. This is an act of aggression against Iran, and it amounts to an armed attack against Iran, and we will respond. But we will respond proportionately, not disproportionately, because we are committed to law. We are law-abiding people. We're not lawless like President Trump. We have people on our side in this region.
That's much more important. The United States believes that this beautiful military equipment, according to President Trump, that you spend $2 trillion on these beautiful military equipment. Beautiful military equipment don't rule the world. People rule the world. People. The United States has to wake up to the reality that the people of this region are enraged, that the people of this region want the United States out, and the United States cannot stay in this region with the people of the region not wanting it anymore. Y a las 9:32, hace aproximadamente 36, 37 minutos de esta noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, este mismo señor, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, mandó este tuit que voy a traducir para usted. Dice, Irán ha concluido una reacción o una medida proporcional a una autodefensa, de acuerdo al artículo 51 de las Naciones Unidas, en donde ha tenido como objetivo una base o bases desde donde cobardemente se llevó a cabo un ataque contra nuestros ciudadanos o civiles y nuestros oficiales. No buscamos, esto es muy importante, dice Javad Zarif en este tuit, no buscamos escalar a una guerra. No buscamos escalar a una guerra, pero nos defenderemos contra cualquier agresión. Esto ocurre a las 9:32 de la noche de este 7 de enero del 2020, en una continuación de las declaraciones que ha venido haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller de Irán, Javad Zarif. Ahora, la Guardia Revolucionaria iraní publicó un comunicado el martes asegurando que está dispuesta a emprender otras acciones. Dice, la Guardia Revolucionaria de Irán felicita a las naciones musulmanas y al pueblo de Irán por esta gran victoria. El gran Satanás, el régimen de la arrogancia estadounidense. Advertimos que si repite su maldad o toma acciones adicionales, responderemos de forma dolorosa y aplastante. Asimismo, en un canal de Telegram, la Guardia Revolucionaria de Irán añadió que si el Pentágono responde al ataque a la base estadounidense en Irak, a las bases, ellos también responderán, pero esta vez, cuidado, esta vez en suelo estadounidense. También han asomado la posibilidad de atacar países aliados a Estados Unidos, como cuáles, bueno, Dubái, los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Por supuesto, el mundo está en alerta. Varios países le han insistido a Irán y a Estados Unidos que alivien las tensiones de forma inmediata y que tengan en cuenta las consecuencias que un conflicto de mayor escala podría traer. Pero una solución pacífica, pues hasta ahora es evidente, no ha sido negociada. Irán y Estados Unidos ladran, cada uno por su lado, sin promesa de paz. En Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien fue informada sobre el ataque mientras sostenía una reunión con líderes demócratas, reaccionó de una manera proporcional, por decir así, al miedo que esta noche invade a los estadounidenses. Recen. Eso fue lo que dijo Nancy Pelosi, esa fue su palabra. Tenemos, por supuesto, cobertura de equipo desde la ciudad de Washington, Juan Carlos López, y desde Jerusalén, José Levi. Vamos a iniciar con nuestro compañero José Levi en Jerusalén. Caballeros, buenas noches, José Levi, te escuchamos con atención. Un momento tenso, no solo para Estados Unidos, no solo para Irán, un momento tenso para el mundo. José Levi, y hasta ahora tendremos que esperar, al parecer, hasta la mañana de mañana para escuchar al presidente Trump y saber qué sigue en este capítulo. Pepe, buenas noches. Hola, Fernando, Juan Carlos, muy buenas noches. Lo que sí yo destacaría es estos dos tweets. Por un lado, de Donald Trump, diciendo que todo está bien y que hasta ahora no hay detectada ninguna baja en el ejército estadounidense. Y por otro lado, Javad Zarif, el canciller de Irán, que también se ha apresurado en mandar otro tuit en el cual asegura que ya la represalia por la muerte de Qasem Soleimani ha finalizado y que ellos no están interesados en una escalada. Entonces, todo esto de alguna manera intenta él llevar a bajar tensiones, tanto da la impresión por el lado estadounidense, Donald Trump, como por el lado iraní en Javad Zarif. Inclusive también, si vemos aquí, Fernando, la manera en la que se han realizado los ataques, parece que esta base de El Asad, en la parte oeste
de Irak, no lejos de Bagdad. Los lugares que fueron alcanzados por los proyectiles iraníes no eran los lugares de la base donde estaban los soldados estadounidenses, sino las fuerzas iraquíes. Aparentemente ese habría sido el motivo que llevó a que las bajas que puede haber, quizá heridos, se desconoce, son iraquíes, pero no estadounidenses. Entonces, lo que dice Donald Trump es que, sobre todo con el amanecer, se podrá verificar realmente que no ha habido ninguna baja estadounidense. Mañana será el mensaje de Trump, pero vemos que en ambos lados, aparentemente, aunque nos faltan todavía muchos datos y la situación puede escalar y descontrolarse, pero hasta ahora da la impresión de que existe amenazas en ambos sentidos que de alguna manera están impidiendo una escalada, y este es el aspecto fundamental. Ahora, inclusive yo diría que es de destacar el hecho, aquí Fernando, de que los iraníes pudieron lanzar los misiles sin que previamente hubiera un intento al menos de bombardeo estadounidense para impedir que estos misiles fueran lanzados. O sea, Estados Unidos tampoco habría querido llegar a una situación bélica en la cual sus fuerzas atacan directamente el territorio iraní, algo que de por sí habría tenido consecuencias. Estos ataques, estos lanzamientos de misiles se produjeron, tampoco fueron interceptados en el aire por misiles antimisiles estadounidenses, y en cualquier caso llegaron a zonas en las cuales aparentemente no se encontraban soldados estadounidenses. O sea, vemos de alguna manera quizás intentos de desescalada, y eso puede ser un punto clave. Fernando, Juan Carlos. Importante lo que nos dice José Levi. Sin embargo, Pepe, y aquí también quisiera escucharte, importante, aquí está Irak metido en el paquete. Es decir, si bien es cierto que los objetivos daban alojamiento, o eran bases que daban alojamiento presuntamente a soldados estadounidenses, el ataque se comete en territorio iraquí. Y esto es un mensaje también para Irak. No solamente es en respuesta a los Estados Unidos. Irak tendrá también que dar una respuesta y fijar una posición a esto, ¿correcto? No podemos olvidarnos de eso. Así, ese es un aspecto clave, importantísimo el que destacas, porque aunque ahora no haya una escalada entre Estados Unidos e Irán, existe otro aspecto que ha sido destacado estos días. Entre los que murieron en el ataque de Estados Unidos el pasado viernes en el aeropuerto de Bagdad, no solamente estaba Qasem Soleimani, sino que también estaban líderes de milicias iraquíes, pro-iraníes. Y estas milicias, encabezadas sobre todo por Kataib Hezbollah, ellas aseguran que van a formar, que están formando un frente unidos para llevar a una realidad que termine con la presencia de Estados Unidos en el interior de Irak. Entonces, esto puede ser un aspecto que en las próximas semanas acompañe a la presencia de Estados Unidos en Irak, y de alguna manera que el conflicto pueda desarrollarse, pero en otras direcciones en las cuales también existe un peligro evidente. Pero eso sí, estaríamos hablando de las milicias proiraníes y Estados Unidos, y no del peligro que existe ahora, que es el más grave, que es un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. Fernando, Juan Carlos. Así es, Pepe. Gracias, Pepe Levi. No me despido de ti. Voy a escuchar a Juan Carlos López ahora. Muy importante entender qué es lo que está ocurriendo, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, porque, Juan Carlos, esta misma semana se hablaba de la intención precisamente de Nancy Pelosi en la Cámara Baja de buscar la forma de limitar los poderes de guerra en torno al tema de Irán al presidente Donald Trump. Obviamente todo esto partiendo de lo que llaman algunos asesinato político o no, dependiendo a quién le preguntes, de Soleimani. Pero esta noche nos quedamos todos esperando a un presidente Donald Trump que ha venido alardeando precisamente de la capacidad armamentista y de cómo puede destruir fácilmente a Irán.
Sin embargo, hoy ese presidente Donald Trump lo único que ha hecho es enviar un tuit diciendo "so far, so good". ¿Qué sabemos, Juan Carlos, en la Casa Blanca? ¿Todo bien? Con exclamación, el estilo típico del presidente Trump. Y eso fue recibido con algo de alivio de quienes esperaban que esto fuera a escalar. Ahora, el tema político no ha terminado. Los demócratas de la Cámara consideran, y muchos legisladores quieren ver la información que el gobierno de Donald Trump, que la Casa Blanca considera, demostraba que era inminente un ataque organizado por Soleimani en contra de intereses estadounidenses en Irak y en la región. Quienes han visto la información no están convencidos. Mañana se supone, a no ser que haya cambiado la agenda, habrá un informe clasificado presentado por los secretarios de Defensa de Estado, otros altos funcionarios, a legisladores y a legisladores clave. Porque quieren dejar en claro que la Constitución establece que el poder de declarar la guerra es del Congreso, pero el presidente tiene espacio y maniobra para poderlo hacer. Entonces, para Trump, aunque todo parece estar bajando de tono y al parecer esto se quedará en el ataque de misiles de esta madrugada en Irak, de esta noche en territorio estadounidense, Fernando, las consecuencias políticas no se acaban y el riesgo del escalamiento sigue latente. Cualquier incidente entre Irak, Irán y Estados Unidos puede llevar a consecuencias mayores. Por eso seguirá el escrutinio de cómo se tomó esta decisión y de por qué muchos no le creen al secretario Pompeo cuando habla de inminente. Y hoy trataba de explicar que no era un tema de horas, sino de días y también de pronto de semanas, lo que supuestamente trabajaba Soleimani. Bien, Juan Carlos, hacías una comparación hoy muy importante. En este sentido, no podemos dejar a un lado el tema del impeachment para el presidente Donald Trump. Es decir, hoy las pantallas estamos hablando precisamente de lo que ocurre en este conflicto con Irán y el tema del impeachment prácticamente ha desaparecido de la agenda del día. Y lo decías tú, pudiéramos compararlo con el momento de Clinton, ¿no? Y una situación similar. Sigue esta nube flotando entre las paredes de la Casa Blanca y, bueno, pues que fue una reacción, muchos dicen, una reacción de Trump para evitar el tema del impeachment sin medir las consecuencias. ¿Aún se maneja esa teoría entre los políticos de la Casa Blanca? Si ese era el objetivo, no funcionó muy bien y hay un nombre que seguramente pudo haber cambiado la dinámica, es John Bolton, el ex asesor nacional de seguridad del presidente Trump, quien se negó a testificar ante la Cámara de Representantes, dijo que lo haría si un juez consideraba que lo debía hacer. Los demócratas decidieron no citarlo, pero esta semana John Bolton, quien es uno de los llamados halcones, estos funcionarios de línea dura en el tema militar, que nunca perteneció a las fuerzas militares, hay que destacar, anunció que está dispuesto a ir al Senado a testificar en el juicio político, en el impeachment contra Trump, si recibe un citatorio del Senado. Es significativo porque eso cambió la dinámica, tomó por sorpresa a la Casa Blanca. John Bolton, como asesor de seguridad nacional, fue informado por sus funcionarios de la retención de la ayuda militar de Ucrania y una de las frases citadas por Fiona Hill, una de sus expertas en el Consejo de Seguridad Nacional, es que él no iba a ser parte de ese negocio de narcotráfico que estaban preparando el director de presupuesto de la Casa Blanca y ahora secretario de la presidencia John Mulvaney y el embajador Sondland. Él instruyó a sus funcionarios a notificar a los abogados y sería alguien con conocimiento de primera mano. Hoy el presidente Trump dijo en una comparecencia con el primer ministro de Grecia que Bolton no sabría mucho, que dependería de los abogados, pero la verdad es que en Washington se sabe que Bolton sabe mucho. No está claro que su testimonio pueda perjudicar o ayudar al presidente, pero a pesar de la expectativa que había sobre Irán, Fernando, hoy el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que tiene los votos para empezar el juicio político. Una vez le envíen los cargos, eso no ha ocurrido, sin citar a testigos desde un comienzo, como quieren los demócratas, sino, dice él, como cuando le hicieron el proceso a Bill Clinton, que llamaron los testigos en una fase siguiente del proceso de impeachment. O sea que si era tratar de cambiar el tema, se sigue hablando de impeachment en círculos políticos y en la Casa Blanca. Por supuesto. Y bueno, de lo que pudieran tomar de este acontecimiento, ¿no? En la decisión que toma Trump, que ahora nos tiene en esta posición. Juan Carlos López desde Washington, José Levi desde Jerusalén. Señores, gracias por su apoyo, gracias por su cobertura. Buenas noches, descansen. Feliz noche. Intentaremos. Gracias, gracias. Voy a hacer una pausa, regreso, continuamos con esta cobertura, esta crisis entre Irán y Estados Unidos. ¿Este es el principio solamente
de la venganza iraní o ya las cosas se van a ir calmando? ¿Qué opciones tiene Trump? Son muchas las preguntas, ¿no? Lo vamos a analizar con un grupo de expertos en defensa, terrorismo y Medio Oriente. Desde 79. Le voy a dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Jodor Khalid, analista especializado en defensa nacional y geopolítica, inclinado por América del Sur y Norte de África y Medio Oriente. Nos acompaña también Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y aquí en el estudio, Joseph Hage, analista político y experto en terrorismo y asuntos de Medio Oriente. Bienvenidos todos, señores. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un momento de tensión, y platicaba yo y estaba mencionando que parece muy conveniente lo que ha ocurrido también, es decir, no hay hasta el momento que sepamos bajas estadounidenses en estas dos bases que fueron atacadas con misiles y tampoco hemos escuchado que haya bajas iraquíes. Esto es una forma también de, lo mencionábamos aquí antes de regresar de la pausa, como una forma de salvar la cara, ¿no? Me refiero a las autoridades iraníes, a los altos mandos iraníes. Yo se lo platicaba precisamente aquí en el estudio a mi invitado, a Joseph. Le decía, Joseph, ¿tú crees que esto, para empezar contigo, por supuesto, sí, ¿tú crees que esto realmente tenga algún acuerdo o se haya pensado previamente? Porque vemos las dos respuestas en Twitter de Donald Trump, dice, so far so good, todo está bien, y por el otro lado diciendo, no queremos escalarlo, no queremos una guerra, lo dice Jafar Zarif, y me parece muy... Yo creo que no hubo un acuerdo por adelantado, pero la manera de que se actúa después, durante y después, eso indica a que los dos bandos no quieren escalar, pero uno mandó un mensaje y el otro lo recibió, pero tampoco lo puede matar en la lona al otro. Entonces le dio una manera u otra para salvar cara, salvar honor al gobierno iraní en una respuesta que no causa víctimas, causa daños materiales, y eso lo acepta Estados Unidos desde el derribo del dron, que lo aceptó hasta cierto punto, pero llegó un momento que tuvo que actuar. Y esto le dio una salvavida al gobierno iraní. De hecho, en los círculos de la Guardia Revolucionaria iraní empezaron las festividades justo cuando cayeron los misiles balísticos. Empezaron ellos a festejar que por fin vengamos por la muerte, el asesinato o la eliminación de Qasem Soleimani. Así que fue bien para todas partes. De hecho, mientras esto ocurría, se estaba llevando a cabo el entierro precisamente de Soleimani, sí, los funerales, el entierro de Soleimani se estaba llevando, lo estábamos viendo al momento. Joseph Umire, la pregunta después de leer el tuit de Donald Trump, vaya, a mí me sorprende, ¿no? Sabiendo cómo es Donald Trump, el all is well, so far so good. ¿Qué piensas de eso, Joseph Umire? ¿Te cuadra la reacción de Donald Trump? Bueno, en cierta forma sí. Yo creo que lo que el presidente Trump, lo que le interesa más que todo es que si va a haber muertos de estos soldados americanos. Eso es, yo creo que la línea roja que ha demostrado ya que no pueden cruzar. O sea, que si Irán va a tratar de atacar a instalaciones militares o cualquier parte de Irak, pero donde resulta con muertes de americanos o daño a nuestra embajada o territorio americano, ahí es donde Estados Unidos, y creo que el presidente Trump ha demostrado que va a responder con fuerza. Pero si es como parece ser un ataque a una instalación, que hay daño físico en la infraestructura, pero no daño a las vidas de ningún soldado americano y tal vez hasta ni siquiera un iraquí. Entonces yo creo que el presidente Trump no se va a preocupar mucho de esto, porque él sabe, como muchos lo que analizamos Irán, sabe que Irán tiene capacidad de atacar de otras formas. Ellos no van a querer una guerra así, no van a querer una guerra de militar contra militar. No juega dentro de la ventaja de los esquemas de seguridad de Irán. Ellos van a siempre querer una guerra simétrica y creo que el presidente Trump, como el Consejo de Seguridad, entienden ese caso. Bueno, en cierta forma sí. Yo creo que lo que el presidente Trump, lo que le interesa más que todo es que si va a haber muertos de estos soldados americanos. Eso es, yo creo que la línea roja que ha demostrado ya que no pueden cruzar. O sea, que si Irán va a tratar de atacar a instalaciones militares o cualquier parte de Irak, pero donde resulta con muertes de americanos o daño a nuestra embajada o territorio americano, ahí es donde Estados Unidos, y creo que el presidente
Trump ha demostrado que va a responder con fuerza. Pero si es como parece ser un ataque a una instalación, que hay daño físico en la infraestructura, pero no daño a las vidas de ningún soldado americano y tal vez hasta ni siquiera un iraquí. Entonces yo creo que el presidente Trump no se va a preocupar mucho de esto, porque él sabe, como muchos lo que analizamos Irán, sabe que Irán tiene capacidad de atacar de otras formas. Ellos no van a querer una guerra así, no van a querer una guerra de militar contra militar. No juega dentro de la ventaja de los esquemas de seguridad de Irán. Ellos van a siempre querer una guerra simétrica y creo que el presidente Trump, como el Consejo de Seguridad, entienden ese cálculo. Entonces yo creo que está mirando más el propósito de este ataque. Yo me pongo a pensar que yo creo que es más dirigido al interno de Irán, a demostrar que sí van a tener un poco de fuerza, y yo creo que están tratando de balancear la línea dura de Irán con los otros que a lo mejor quieren desescalar la situación. Ahora, algo muy importante que le mencionaba yo a nuestro Pepe Levi, Jodor Khalid, es que aquí también está Irak. Irak está metido en esto, no hemos escuchado nada sobre Irak, pero el ataque estadounidense a Soleimani fue precisamente en territorio iraquí. Estas bases militares que daban cobijo, que daban cabida a tropas estadounidenses, también están en Irak. Irak tiene que fijar una postura. ¿Cuál va a ser el papel de Irak? ¿Va a hablar, no va a hablar Irak? ¿Y qué postura crees tú que pueda fijar? Bueno, podemos esperar de que Irak se mantenga en silencio de la misma forma de que lo hizo Emiratos Árabes Unidos en el momento de que los barcos petroleros habían sido atacados. Ahora, bueno, podemos esperar de que Irak se mantenga en silencio de la misma forma de que lo hizo Emiratos Árabes Unidos en el momento de que los barcos petroleros habían sido atacados. Ahora, la presión que sí tiene Irak para emitir un comunicado al respecto es que muchas fuentes han dado o han informado sobre la muerte de soldados iraquíes en ese territorio, y de hecho están apuntando a esta situación en el sentido de que en ataques previos hubo parte de la sociedad iraquí que reprimió o rechazó las acciones de Estados Unidos porque terminó con iraquíes muertos en territorio iraquí. Ahora, si va a dar una declaración o no, esto lo sabremos más entrado el día en el mismo Irak. Creo que también ahí hay alguna coordinación, no, en este caso no entre Irán y Estados Unidos, pero sí entre el gobierno iraquí y el de Estados Unidos, en esperar a evaluar exactamente cuáles fueron todos los daños. Interesante, porque ahí coincides un poco con lo que nos decía Joseph Hage en ese sentido. Hay una coordinación de alguna u otra forma. Hay algún tipo de coordinación. Señores, quiero marcar la pausa para poder regresar y dar paso a algo que mencionaba Joseph Umire, que es muy importante. Si bien lo sabemos, uno de los más fuertes poderes, por decirlo así, que tienen precisamente en Irán son los proxies, son las milicias. Esa es la incógnita de todo eso. Y ahí es la fortaleza militar de Estados Unidos, casi que no se cuestiona, es la más poderosa del mundo, etcétera. Sí. Pero la guerra de guerrillas, la guerra simétrica, es Irán el más poderoso que hay hoy por Definitivamente. hoy. Y eso tal vez no lo esté esperando Estados Unidos. Y quiero preguntarles, ¿este puede ser el siguiente capítulo? Es decir, ya a nivel cúpulas gubernamentales, dicen, vamos a dejar todo aquí tranquilos, todos en paz. Pero Irán no creo que se quede con los brazos cruzados, porque ahí tienen cómo mover la región y cómo afectar intereses de Estados Unidos, como fue precisamente la embajada, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Regreso. Estoy con Jodor Khalid, Joseph Umire y Joseph Hage. Ya veo. Te tengo información de último momento. Un Boeing 737 con 180 pasajeros acaba de caer cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán. Es un avión ucraniano, de aerolíneas ucranianas, que se estrelló, le repito, cerca del aeropuerto Imam Khomeini, en el aeropuerto de Teherán. Esto ocurre ya miércoles en la mañana, de acuerdo a la agencia
semioficial iraní ISNA. Es un Boeing 737 perteneciente a aerolíneas ucranianas con 180 pasajeros más la tripulación a bordo, que se estrelló poco después de haber despegado por dificultades técnicas. Eso es lo que reporta esta agencia ISNA. Los reportes preliminares sugieren que el avión iba en ruta a Kiev. Por el momento, esa es la información que tenemos hasta ahora. No sabemos de estos 180 pasajeros si habrá o no sobrevivientes. Un Boeing 737 que cae cerca de Teherán, de aerolíneas ucranianas. Vamos a mantenerlo al tanto de esta información. Quiero decirlo para que no se confunda, completamente aparte y de... Regresamos entonces al tema de la tensión, el conflicto entre Irán y los Estados Unidos con mis invitados, Hodor Khalid, analista especializado en defensa nacional y geopolítica de Medio Oriente, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, y por supuesto Joseph Hage aquí en el estudio. Joseph, aquí antes de ir a la pausa te mencionaba yo y lo traía a la mesa, el tema de las milicias y lo que las milicias puedan hacer, independientemente de lo que representa el gobierno de Irán o lo que decide el gobierno de Irán o cualquier otro gobierno. Las milicias están ahí y tienen la capacidad de hacerlo y lo han dicho, ¿no? De hecho, el trío que trabajaba Soleimani, que era uno de ellos, era Ayatollah Ali Khamenei, Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, y Qasem Soleimani. Ya son dúo ahora. Pero el domingo hizo un discurso grande Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y lo dijo abiertamente. Nosotros tenemos que vengar por el asesinato o por la eliminación de Qasem Soleimani. No van a ser civiles americanos, no van a ser ciudadanos americanos, pero todos los blancos de ejército estadounidense en el mundo entero pueden ser objetivos de nosotros. Este es el trabajo del eje de la resistencia, independientemente de lo que hace Irán o lo que no hace Irán. Entonces ellos se salieron de la posición del gobierno iraní y decidió Hassan Nasrallah, que es el número, ahora es el número número dos con Ayatollah Ali Khamenei. Entonces ahora es el número 2 y él decidió de que la represalia va a ser sacar al ejército estadounidense de toda la región. Es más, agregó, después de eso ya no necesitamos liberar al Quds, Jerusalén en este caso, porque van a ir solos y ahí vamos a liberarlo. Así fue el discurso de él. Joseph Umire, tú eres experto y lo hemos hablado muchísimas veces allá en Washington y aquí en el estudio, el tema de las milicias y el tema de estas células que pueden activarse en cualquier momento. Joseph Umire será el próximo capítulo. Es decir, una cosa es lo que pueda acordarse o la tensión que pueda bajar entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno iraní. Pero otra cosa son estas células, otra cosa son estas milicias, incluso con presencia en Latinoamérica. Joseph. Claro, sí, Fernando, es un punto muy importante y lo hemos tocado varias veces en su programa, que cuando Irán realmente va a iniciar su guerra contra Estados Unidos, no va solamente a activar sus células y sus milicias dentro del Medio Oriente, lo va a activar a nivel internacional, a nivel global, porque ellos saben, yo creo que consideran que Estados Unidos está fuerte en el Medio Oriente. Hemos demostrado esto con esta última operación que mató a Qasem Soleimani, pero donde ellos consideran que Estados Unidos está más débil es fuera del Medio Oriente, específicamente en América Latina. Justamente en los últimos días hemos visto declaraciones de gobiernos como de Venezuela dando su solidaridad por la muerte de Qasem Soleimani. Yo vi un video hoy, no sé si lo viste, Fernando, de un diputado, Pedro Carreño, sí, creo que es ministro de Justicia, donde estaba prácticamente llamándole comandante Soleimani. Y hemos visto la FARC también dar una declaración a favor de Irán. Entonces, tienen su red en América Latina que no la han activado todavía. También tienen células dormidas dentro de Estados Unidos. Hemos visto en 2011, por ejemplo, trataron de asesinar al embajador de Arabia Saudita justo aquí en esta ciudad, en Washington, en Café Melano, que es cerca a mis oficinas en realidad. Entonces yo creo que Irán tiene esa opción, pero no lo va a usar de una forma rápido. Yo creo que va a escalar a esa situación y esos son los inicios que nosotros tenemos que mirar para ver cuándo Irán realmente va a querer tomar la guerra de verdad con Estados Unidos. Es muy importante hablar de esto en Latinoamérica. Argentina tiene una experiencia trágica, dolorosa, el ataque a la AMIA, ¿no? Hodor,
¿Se tiene la capacidad y la coordinación y la inteligencia, a pesar de las diferencias ideológicas, por ejemplo, de un gobierno argentino con el gobierno estadounidense, para poder hacer frente a cualquier movimiento que se intente por parte de estas células o estas milicias o estos grupos dentro del continente latinoamericano? ¿Qué se aprendió en Argentina de eso? ¿Y se ha trabajado básicamente en esto o no? La justicia argentina, si bien en algunos momentos apuntó a Irán, también tenemos muy en claro de que el proceso judicial no ha sido justo, no justo, sino no ha sido ordenado. Hemos tenido distintas pericias contradiciéndose, hemos tenido el juego de espías entre medios. Yo lo que me resaltaría en todo caso son los informes del Departamento de Estado que desde el año 2002-2003 han negado, o por lo menos no han podido probar, ninguna presencia de células terroristas en la región. Digo, esto es información disponible para todos los analistas de la región. Si bien hubo 2 atentados en Argentina y que fueron muy lamentables y se cobraron la vida de muchísima gente, en el primer atentado se apuntó a la yihad islámica, si bien se le intentó asociar a Irán como el complotador, lo mismo en el segundo, no fueron ciudadanos iraníes y vuelvo a insistir, digo, las pericias se han contradicho, con lo cual se ensució la causa, todavía seguimos sin saber exactamente qué pasó. En mi experiencia dejaría que la justicia siga investigando y que en algún momento nos dé una respuesta certera, porque la verdad que no le hace gracia a nadie el no poder cerrar este tipo de causas y tampoco le hace gracia a nadie que este tipo de hechos se utilicen para de alguna manera asustar a la población en la región. Por supuesto, pero hay que estar muy asustados cuando ni siquiera se puede resolver el caso del fiscal Nisman. Eso ya es suficiente terror para los argentinos y más cuando está vinculado con un tema tan importante como el posible terrorismo internacional. Ese es el terror más grande, creo yo, que hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó a Nisman. Pero hay muchísima información dando vueltas, es cierto, pero no creo que la tenemos que usar de manera irresponsable para transmitirle miedo a la sociedad. En ese sentido, insisto con que creo que tenemos que dejar que la justicia actúe de forma responsable y como lo debe hacer. Y a partir de eso, nosotros emitir un juicio. Jodor, voy a marcar una pausa. Sí, que la justicia actúe de forma responsable. No, te lo pongo más fácil. Que la justicia actúe. ¿Cuántos años han pasado en Nisman? Ahí lo dejo. Voy a hacer una pausa, regreso. Joseph Umire se quedó con la intención de responder a lo que escuchábamos por parte de Jodor Khalid. Te escucho, Joseph. Tengo 1 minuto 30. Te pido que seas breve para poder cerrar con alguna reflexión de cada uno. Adelante. Sí, Fernando, voy a ser muy breve. Mire, es absolutamente no verdad que no hay incidentes o evidencias en América Latina de que demostrar que la presencia iraní tiene una capacidad. En 2007 casi trataron de hacer un complot que hubiera tumbado el aeropuerto de John F. Kennedy, que fue con células de Trinidad en conjunto con iraníes, que lo mismo que hicieron el atentado de la AMIA, incluyendo un señor que se llama Moshe Rabbani. En 2014 yo estoy parte de un testigo técnico en el Ministerio Interior de Perú, donde un ciudadano libanés tenía como blancos varias entidades norteamericanas en la ciudad de Lima. Y si esto fue verdad, si no hay ninguna amenaza iraní en América Latina, pues Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández ahorita de Argentina, no hubiera elevado los niveles de alerta en el propio Argentina, como lo hizo hace unos días atrás, el 4 de enero, por la preocupación que pudo haber una represalia de Irán en Argentina contra Estados Unidos. Específicamente mencionó en su alerta aerolíneas norteamericanas. Entonces yo creo que las evidencias no suman a la declaración que hizo su invitado. Ahí está, se nos fue el tiempo con Joseph, pero quiero agradecerles. Jodor Khalid, mil gracias allá en Argentina. Joseph Umire en Washington, mil gracias. Joseph Hague aquí, mil gracias, Joseph. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, señores, buenas noches y veremos si este es el cierre de este capítulo. Mañana por la mañana Trump pues hablará a la nación
y sabremos entonces cuál es el siguiente paso. Pero no crea que porque Trump y las autoridades en Irán le bajen, la cosa se va a calmar. Ya le explicamos por qué no. ¿Le quedó claro? Hacemos pausa y regreso. Soy Fernando Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Gracias.